Ellos son Leonardo y Andrés. Leonardo es ilustrador autodidacta y técnico en animación digital, egresado de la Universidad Ort, docente y freelancer como director de arte y animador. Obtuvo menciones en el concurso de afiches Homenajes a Artigas y en el Premio de Ilustración de la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Fue seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura por la novela gráfica Prócer Zombie en 2015 y Prócer Zombie 2 en 2017. Andrés es licenciado en diseño gráfico egresado de la Universidad Ort e ilustrador autodidacta. Entre 2013 y 2018 se desempeñó como consultor de diseño en el área de comunicación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Ginebra, en Suiza. Obtuvo el primer puesto en el Premio de Ilustración del MEC en la categoría infantil en el año 2014 y el tercer premio en los años 2015 y 2016. Leonardo y Andrés nos van a presentar el proyecto Prócer Zombie. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y somos todos oídos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de meter todo esto en 20 minutos. De ser conciso. Tenemos hasta las 8, ¿no? Hasta las 8. Sí, yo les aviso cuando les queden 5 minutos. Dale. Para que voy a compartir pantalla. Bueno, Arrancamos. vamos a arrancar contando un poquito de qué va esta novela. Obviamente no somos historiadores, así que si decimos alguna burrada en el camino o referente a alguna bibliografía histórica o referencia, sepan perdonarnos. Vamos a contar un poquito de la génesis del proyecto. Esto comenzó en el 2013 con una idea que dibujó, bocetó Leo, mi hermano, de una mano putrefacta que emergía de la tierra, obviamente con ropa blandengue, como para dar ese signo, ese indicio de que era o Artigas o algún blandengue, ¿no? Histórico, y eso tuvo muchas repercusiones. Lo subimos a redes sociales, en aquel entonces era el Facebook, y tuvo como muchos comentarios, y eso también despertó un poco nuestro interés en desarrollar algo con mayor profundidad. No sabíamos en ese entonces qué íbamos a publicar, si era en cuanto al formato, ¿no? Una novela gráfica, una pieza editorial, quiero decir, un videojuego, una animación, una película, un corto animado. Y bueno, y consultando entre otros colegas del medio que ya tenían más experiencia en publicación, dimos con Rodolfo Santullo, que es un escritor prolífico, ¿no? Se escribe de todo. Historieta, policial, de todo un poco. Hace todo un poco, y bueno, como él estaba también muy, muy involucrado en la parte de novela gráfica, ya tenía bastante experiencia en edición con los cómics, dimos con él y nos recomendó algunos puntos como para poder presentarnos a algún fondo, y ahí fue cuando dimos con los fondos concursales del MEC y presentamos un par de tiras, ¿no? Un par de capítulos, pilotos ahí de... Sí, unas 8 páginas más o menos, como para dar una idea de por dónde venía la historia, ¿no? Ahí va, y bueno, y por suerte resultamos seleccionados y ahí nos permitió generar ya un tomo, ¿no? Un libro entero. Y bueno, esto terminó en 2020, el año pasado, con una trilogía ya completa. Al principio no teníamos idea si íbamos a hacer un tomo, 2 tomos, 3 tomos, no teníamos... Y bueno, hacer uno. Conforme fuimos desarrollando la historia, nos dimos cuenta que, bueno, que daba para un poco más y lo pudimos culminar en 3. El Prócer 2 salió en 2018, el Prócer 1 terminó saliendo en 2016, así que más o menos tuvo un tiempo de producción de 2 años entre tomo y tomo. Va por ahí un poco para el que no conocía. Y bueno, y el argumento central del Prócer, de esta novela gráfica, es, nosotros lo ambientamos en 2015 en ese entonces. Era un rayo cósmico caía, irrumpía en el mausoleo de Artigas y destrozaba la urna que protegen los custodios blandengues ahí. Y bueno, esas cenizas se van formando y hasta generar lo que nosotros construimos como alter ego, ¿no? Este personaje que es el Prócer Zombie. Que básicamente es el personaje es cuando sale del mausoleo, aturdido por las luces, en un estado amnésico,
lo primero que ve es el monumento, el monumento a Artigas, y él no se reconoce en esa figura y en las diferentes representaciones que hay de él a lo largo del tomo, que obviamente va visitando la ciudad. Pero él quiere ser ese héroe, porque le cuentan sobre ese héroe que nos han... Ese Dios. Que nos han instruido a nosotros sobre el libro de historia, bueno, en nuestra infancia, y le gusta de ese héroe, y él quiere, de alguna forma, su objetivo es como transitar ese proceso de redención, digamos, y ser ese héroe que la sociedad cree que fue, porque nosotros en este personaje que construimos, nosotros hacemos como una especie de antihéroe, digamos. Él no se representa o no tiene esas características de ese Artigas romántico, ese Artigas de bronce que nos inculcaron por lo menos a nosotros, ¿no? En nuestras generaciones o las generaciones de nuestros padres y abuelos. Entonces el argumento va por ahí. El prócer zombie transita por un proceso de redención para convertirse en ese héroe. Y bueno, y este concepto de verosimilitud, que es, bueno, el concepto de verosimilitud es aquello que hace que algo se asemeje a lo real, a lo creíble. Es algo un poco de lo que hablaba Weber, ¿no? En la primera presentación, que es el tema de la construcción del héroe. Nosotros fue como un eje central a lo largo de los 3 tomos, a lo largo de este desarrollo de la trilogía, hacer algo que es creíble, ¿no? Porque, nada, o sea, al generar un personaje como alter ego, ¿no? Como es el caso del prócer zombie, nosotros teníamos que, bueno, vestirlo con el uniforme tal cual era, entonces ahí tuvimos que hacer un relevamiento, obviamente, de información histórica, que obviamente no la teníamos, porque tenemos la básica, ¿no? La que nos enseña en el ciclo básico, mismo en la escuela. Eso también nos llevó a ver bibliografía, pero más adelante vamos a ver un poco de eso, de ver otros autores, tanto del ala revisionista como del ala más tradicional. Y bueno, el concepto de verosimilitud creo que fue algo re importante porque, bueno, también tuvimos también que hacer visitas a museos. En el caso creo que donde más estuvimos fue en la Casa de Rivera, el Museo Histórico Nacional. Sí. Esto increíblemente es algo como hasta paradójico, ¿no? Y contradictorio de que en la propia Casa de Rivera el 80% de las obras están destinadas a Artigas. Exacto. Eso nos pareció re interesante, de cómo también Rivera, que es un personaje que obviamente lo ponemos como personaje antagónico en el primer tomo, más que nada, como es como una especie de segundón, ¿no? Es como que en realidad un poco está eclipsado por Rivera, es como que de alguna forma nosotros creemos que a medida que íbamos viendo y profundizando un poco más también en la historia, era como que si nos ponemos a pensar, es como que Rivera en realidad hizo muchísimos más méritos como prócer para lo que es el Uruguay de hoy que el propio Artigas. Y eso nos pareció también interesante para la construcción de los personajes. No sé si ahora querés profundizar un poco en la... Yo quería hablar un poco más de la parte gráfica, ¿no? Y de cómo construimos ese personaje zombie, que en realidad de zombie no tiene, capaz que nosotros estamos acostumbrados a ver estas películas de Hollywood donde tenemos esos zombies que comen cerebros y demás, y que actúan por instinto, y está bastante alejado del personaje que creamos nosotros, ¿no? Más bien es una criatura con el alma incompleta, como bueno, no pusimos la frase. Sí, ahora lo por ahí, mostramos, que fue un poco también la forma de crear este personaje, ¿no? Que es un personaje inteligente, ¿tá? Y que se siente un poco confundido al volver a esta tierra, ¿no? Entonces, a la hora de crearlo gráficamente, ¿no? De dibujarlo, empezamos por ver dónde, o sea, cuál no era Artigas para nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos describen Artigas, y cuando vemos las miles cientos de representaciones que hay de él, vemos, por ejemplo, estas caras acá, y ninguna de estas caras a nosotros nos representaba a Artigas, ¿no? O sea, es como que no estamos viendo ese héroe con el que crecimos, ¿no? Entonces, empezamos a descartar apariencias, digamos, ¿no? Después, bueno, ¿cuál es el Artigas que nosotros creemos que fue, digamos? Es obviamente el de Blanes, con esa mirada seria, ¿no? Que en algún momento no gustó este cuadro porque decían que los ojos estaban negros, que parecían un demonio, ¿no?
Y después está el otro que es un retrato al natural, de un naturalista. De Alfredo Garcés. Ahí va. Que dicen que fue el único que hubo, ¿no? O sea, al natural del hombre. Entonces queríamos tomar estos elementos, pero al final no tomamos ninguno de estos elementos. O sea, en sí lo que tomamos fue la estampa de este héroe, porque después fuimos por algo más así, porque no queríamos darle un rostro realmente. Queríamos dejar la incógnita esa de decir, bueno, no sabemos bien cómo fue el rostro de Artigas. Entonces fuimos por un rostro más, más demoníaco, capaz, más Cadavérico. sí, cadavérico. Como que no se terminó de formar completamente esa figura que renace en el mausoleo, ¿no? Y también fiel a nuestras referencias, ¿no? de videojuegos, de series. Nosotros pusimos todo lo que nos gustaba en esa historieta, ¿no? Bueno, otra parte importante en el personaje es ese uniforme. O sea, nosotros nos creamos leyendo cómics de superhéroes, y los superhéroes tienen un uniforme con el cual nosotros lo identificamos. Y para nosotros Artigas también tiene ese uniforme. O sea, nosotros vemos Artigas, que es un Artigas ciudadano, no sé qué lo pintó, ¿te acordás? No me acuerdo. Creo que estaba en pero está en el museo de Rivera. El Museo de Rivera. Y uno dice, bueno, está, sí, la cara parece la de Artigas porque es la que vemos en las monedas, o veíamos en alguna moneda, o fue el rostro que se adoptó institucionalmente, ¿no? Pero en sí, después lo demás no representa a Artigas, ¿no? Artigas es el que tiene el uniforme blandengue. Esto de acá es un signo muy importante, estos colores, estos tres botones, o sea, uno ya identifica, solamente con este recuadro, ya identifica que es un uniforme blandengue, ¿no? O por lo menos yo lo identifico así. Seguramente hay otros uniformes que también utilizan esto. Pero para nosotros que crecimos viendo esto, es blandengue, y blandengue es Artigas. Entonces ese era el uniforme de este personaje. O sea que durante toda la historieta va a transitar con ese uniforme que en principio cuando renace se lo saca un blandengue que se desmaya, ¿no? Después, bueno, esto nos pareció también muy cómico, esto que dice Poncho atribuido al general José Artigas, ¿no? O sea, o también estaba la silla donde se sentaba Artigas, ¿no? O sea, como que ponen un montón de elementos que a nosotros no nos parece muy creíble, pero bueno, queremos creer que es así. Y el poncho también es un elemento que identifica a Artigas, ¿no? Entonces, a la hora de dibujarlo, quiero ir hasta acá, le pusimos una especie de poncho, pero también con esto, ¿no? O sea, como que se lo ponía, ¿no? O sea, una capucha, ahí va. Y haciendo un poco de reminiscencia a lo que es un Superman, ¿no? El Superman usa una capa que, bueno, lo hace lucir más señorial, ¿no? Entonces, también tomándonos un poco de atribuciones artísticas, ¿no? De hacer esto súper exagerado, igual que Batman con su capa, ¿no? Que tenés una capa gigantesca y de repente cuando está parado no es tan grande la capa. Para jugar un poco con el vuelo de ese poncho, ¿no? Y darle un poquito de más misticismo. Y finalmente es el uniforme con el cual vestimos al personaje, que en realidad yo nunca encontré este tipo de uniforme así, siempre encontré este tipo de uniforme con varios botones. Con dos filas. Sí, con dos filas, ¿no? O sea, en realidad el que veíamos era en el cuadro, pero nunca llegué a ver bueno, capaz tampoco fuimos al Museo del Ejército, creo que ahí hay más uniformes, ahí no llegamos a ir, pero lo vestimos con de los cuadros, ¿no? Que era el que más nos gustaba. Bueno, esto acá es un poco el proceso a la hora de dibujar. También teníamos especial cuidado en que hubiese un seguimiento, ¿no? O sea, una continuidad, y que si el tipo le rompían el uniforme en algún capítulo, después siguiese con esa forma, ¿no? Entonces, como paulatinamente se va rompiendo su uniforme y después cambia por otro que encuentran justamente en el Museo Histórico de Rivera, ¿no? O sea que en algún momento hay cambio de uniforme. Bueno, no me quiero ir mucho, ¿no? Pero también este héroe tiene una espada, así como cuando nosotros éramos chicos y mirábamos la tele y veíamos a He-Man con su espada, a Goku de Dragon Ball con esta espada que al final no servía para nada. Es Gohan igual.
Y a Leonó de los Undercats con su super espada también. O sea, nosotros queríamos que Artigas tuviese una espada, y fue esta, y no me quiero extender mucho porque la anécdota está buena, pero no la voy a contar ahora, porque si no, no nos va a quedar mucho el tiempo. Pero la estábamos buscando, no la encontrábamos en la espada, y finalmente la encontramos ahí en el Palacio Esteves. Es la espada que hizo el gobierno de Córdoba. Bien. Bueno, eso tenemos obviamente dos ramas grandes de inspiración. Una es la histórica, que conforme íbamos armando el guión también, sí o sí, inevitablemente nos cruzamos con historiadores y obviamente bibliografía, que ahora ya les vamos a mostrar algunos libros que sirvieron de inspiración. Estas son algunas frases así medio por arriba. Vázquez Franco fue con el primero que dimos. Nos pareció que el discurso que presenta Vázquez Franco de antiartiguismo, ¿no? Creo que Eber en un momento hablaba de Francisco Berra, que Franco lo cita todo el tiempo, Vázquez Franco. Acá, por ejemplo, nos quedamos con esta frase que él dijo en un periódico: Artigas nunca dijo que quería venir y se quedó enterrado en Asunción. Por eso ha sido una profanación de tumbas sacar a Artigas en el año 55 del cementerio donde estaba enterrado. Ha sido y es profanada su tumba. En vida hubo 3 ocasiones a lo que lo invitaron a volver. Incluso en una de ellas, no sé si en la última o en la penúltima, no abrió el sobre con la invitación. Después la frase de Merced que dice: jefe de bandido de la especie más temible, puesto que usaban la política como mácares pretexto. También hablando un poco eso de que, también lo había comentado Heber al principio con el tema de la leyenda negra, ¿no? Y de que ni bien se murió Artigas, era básicamente un terrorista, un contrabandista, una mala persona, un vándalo, un animal, que prácticamente lo comparaban también con los indígenas propios que actuaba por instinto, como un animal, que era un violento. Después Leo Borges también, que fue el prologuista de nuestro tercer tomo. Nos gusta mucho también ese concepto de multiprócer que él maneja en esta frase, que dice: Artigas es un as en la manga, todos los políticos de todos los partidos y tendencias, tanto de derecha como de izquierda, se justifican por medio de Artigas. Los militares usaron al militar, la izquierda y en algún caso los tupamaros buscaron el Artigas revolucionario, como también lo hicieron los blancos. Y después Ana Ribeiro, que dice que a Artigas se le dan, también, que va más o menos un poco en la línea de Borges, a Artigas se le dan valores múltiples. No hay uno, depende de quién lo mire y cómo se lo mire. Hay quien ve en Artigas el revolucionario, el militar ejemplar, pero todos lo ven relacionado con nuestra identidad. Ahora les vamos a mostrar algunas viñetas que tienen que ver con este concepto de multiprócer. Pero bueno, estos son los libros que nosotros tuvimos, de algunos de los tantos, pero estos creo que son los más destacados. Nos faltó el del Padre Nuestro Artigas, que es un libro fotográfico que lo hizo Martín Adme en conjunto con Fernando Andach, un semiótico, que también ellos fueron los prologuistas tanto del tomo 1 como del tomo 2. Y después los primeros, los que están en la primera fila, son todos relacionados a un capítulo especial que hay de Ancina, que también le hicimos un capítulo homenaje. Tanto en el tomo 2 como en el 3 hay 2 capítulos. Algunos son más de corte ficticio, literario, como el caso de Diego Braco, que es un profesor de historia de memoria de Ancina, de Chagas, de La Sombra, la novela de Ancina, y después los otros 3. Uno es de Carvalho de Neto, que es el del negro uruguayo, que creo que ese es el que más nos sirvió para la parte estadística, de todo el tema de la esclavitud y cómo esos negros llegaron a América Latina. Nosotros no sabíamos nada de eso, y a medida que fuimos adentrando en ese tipo de información nos pareció re interesante como para construir una historia sobre Ancina, porque no hay nada de Ancina. De hecho, por muchos años se dijo que ni se sabía de su existencia, si realmente existió. Y después los otros de abajo, el primero es de Amir Ahmed, de Artigas Bluban, un libro bizarrísimo, un delirio hermoso. Y después el resto son más de corte, más documento histórico, en el caso de Vázquez Franco, Traición a la Patria, un librazo, Tomás de Matos, Bernabé, El Enigma de Purificación, de Leo Borges, y El Caudillo y el Dictador, de Ana Ribeiro. Les quedan 5 minutos. Vale, sí, perfecto. Después el concepto del multiprócer que le mencionábamos. Es interesante esto de, el Artigas ese todo como con ojos negros, así demoníacos, un Artigas pelado, un Artigas también en un mural de una escuela, representado por los propios niños de la escuela. Ese es un fragmento de una cronología de Artigas que era
también bastante bizarra, era una ecología desde un bebé, de un Artigas bebé hasta su etapa ya final, ¿no? De anciano. Todo representado por niños. Pero es tan válido como, lo que queremos decir con esto es que ese Artigas dibujado por niños de 10 años es tan válido como el Artigas pelado o el Artigas que no tiene ojos. Y después un tipo que se tatuó un Artigas que alude obviamente a un Artigas Terminator, ¿no? Muy, muy bueno también. Estos son algunos fragmentos, algunas páginas también para mostrar ese concepto multiprócer, ¿no? El Artigas militar, el de la izquierda, el del medio, el Artigas más más populista, ¿no? Es un afiche, es como una composición al estilo de cartelería entreguerra, ¿no? Socialista, Mao Zedong, el tipo bien monumental, grande, una escala enorme, y después el pueblo abajo como arropándolo, ¿no? Creo que esa pertenece más al 1923, ¿no? Al Artigas ese que lo reivindican. Sí. Como un Artigas más popular, ¿no? Y el del 1850, que es el de la derecha, que es el Artigas vandalista, ¿no? El que estaba aliado con los indígenas y que era un terrorista, ¿no? Un bandolero. Bien, bueno, acá un poco algunos afiches, no sé si son todos, pero de Hammer, de la productora inglesa de películas de terror y demás. Un poco nos gustaba esta estética cuando empezamos a dibujar esta historieta, ¿no? No quiere decir que después fuimos por esta estética, simplemente que era algo que nos despertaba, nos daban ganas de dibujar y de crear, ¿no? Entonces fue un poco por este lado y un poco por este otro, con un montón de referencias de nuestra infancia, ¿no? De épocas de los 80, 90, con videojuegos, series animadas, películas, todo esto aparece también de alguna forma en la historieta, ¿no? Bueno, eso es algo que habíamos hablado, ¿no? El tema de que el prócer zombie, mucha gente lo asocia con el zombie come cerebro hollywoodense y no va por ahí ni cerca. O sea, es más bien, nosotros, creo que esta frase de Wade Davis, que es un antropólogo canadiense, pinta a la perfección de que en realidad nuestro prócer zombie, el personaje que nosotros creamos, es un individuo con alma incompleta. O sea, de alguna forma Artigas tiene el alma incompleta porque de alguna forma nunca pudo cumplir con su ideario, ¿no? Y este prócer que vuelve a la vida quiere transitar por ese proceso de redención y completar de alguna forma su propósito. Y acá un poco nos metemos en el backstage o en los inicios de la historieta. Nosotros, al principio, como iban a hacer tiras, y la íbamos a publicar semanalmente, antes de que ganásemos los fondos, lo que hacíamos era una especie de storyboard, de empezar a dibujar en estos post-it, íbamos colocándolos en la pared y íbamos viendo a ver cuáles iban, cuáles no. Entonces este fue un poco el inicio del primer capítulo, ese que relataba Andrés, donde cae ese rayo cósmico para equilibrar el universo, y ahí renace la figura del prócer, ¿no? Estas ya son las viñetas finales, que después ya el proceso es todo digital, o sea, se dibuja, pero ya en una tableta, y un poco acá ya era el estilo, digamos, que íbamos a seguir, que era una paleta bastante acotada en color, y con este semitono, digamos, que le da una onda media vintage, ¿no? Cae ese rayo, entonces el tipo se desmaya ahí un blandengue, el otro sale corriendo, y ahí se viste con esa ropa que tanto usó en el pasado. Sale ahí a Plaza Independencia, y en principio piensa que está en Paraguay, ¿no? Porque fue donde murió. Y bueno, Plaza Independencia, 3 de la mañana, y lo roban. Así que ahí termina el primer capítulo, y después ese que lo roba termina siendo su guía, digamos, porque piensa que es un demonio y que lo va a llevar al infierno, entonces promete hacer todo lo que él diga. Y acá un poco el proceso, para que vean, después de esos post-it, de esos dibujos bastante así nomás, va el proceso a digital, se dibuja en digital, bastante básico también, y después se empieza a pulir, ¿no? Se empieza a pulir el dibujo y cada vez se va puliendo más hasta llegar a una línea clara, y después se agrega color, y los colores acá, este es el segundo tomo, era el amarillo de la hoja, rojo y azul.
¿no? Y el semitono ese que les mencioné anteriormente. Y después se coloca toda la parte gráfica, de texto, de rotulado, ¿no? Y bueno, estos elementos acá como las fechas o algún logo que también se agrega aparte después, ¿no? Y bueno, esa es la trilogía. Por la parte para cerrar, mantuvimos también un criterio de diseño editorial, manteniendo de alguna forma el personaje a medio cuerpo. En el primer tomo tiene obviamente el uniforme impecable, en el segundo ya está como cabizbajo, con la cabeza agacha, desgastado. Con el uniforme ahí no se ve porque justo lo tapa el 3, pero está con el uniforme muchísimo más deteriorado, roto. Y en el tercero ya lo tiene hecho percha el uniforme. Si ven el antebrazo ahí, ya la muñequera se desprende del uniforme en sí, y con el sable que le habían regalado de la provincia de Córdoba, que es ese sable poderoso que tiene Artigas, y bueno, es el final, ¿no? Tiene como un final ya épico, ¿no? Es cuando se levanta, digamos. El segundo es cuando cae un poco. Es la digamos, caída del segundo. Exacto. Y muchas gracias. Muchas gracias. Tratamos de resumir todo. Sí.